sones del arpa del señor Johnny Romero. ¡Qué bien me siento feliz! Perdónalo bien cuando visito a tu tierra. En Chihuahua se celebra la gran feria del maíz. Y yo no me voy de aquí sin pedirle a María Leonza que le dé luz a mi prosa para seguirles cantando. Vamos al aire, bueno, al aire no estamos al calor aquí, al sol, porque de verdad, una tarde, bueno, ya pega una brisita, muy sabrosa. Bueno, Henry, fíjate, yo quiero que hablemos también de cuáles serían algunos eventuales decretos que tú dictarías en caso de ganar las elecciones, pero antes hay una situación. La rectora Sandra Ulita del Consejo Nacional Electoral ha dicho que el nuevo presidente tomará posesión en enero del año 2019. Si tú ganas el próximo domingo, ¿vas a esperar hasta allá? Yo te aseguro que tomo posesión en los 15 días siguientes después del próximo domingo. 15 días tomamos posesión. ¿Y cómo lo vas a hacer? Además, Vladimir, y eso es una cosa, además, eso lo tienen que entender el Consejo Nacional Electoral y lo tiene que entender también el gobierno actual. Fíjate en estas desviaciones, para lo cual debería ser muy diligente la rectora Sandra Oblitas. La semana pasada y la antepasada, el desespero de Nicolás Maduro llegó a tal que entonces anda ofreciendo dinero a la gente para que voten por él. Eso es un delito. Por menos que eso inhabilitaron a 3 diputados de Amazonas. Esto de que amor con amor se paga y tengo un regalito y vengan a votar por mí, andan desesperados porque saben que ese pueblo silencioso lo va a castigar, que el propio chavismo no lo quiere, porque no representan una alternativa de cambio para el país. Nosotros somos una opción real de transición pacífica en Venezuela, una realidad que lo sabe el propio gobierno. Ahora, las circunstancias de ese día, Henry Falcón, presidente el 20 de mayo, un pueblo en la calle, festejando. En el mundo, como lo he hablado con varios gobiernos del mundo, porque he sostenido conversaciones con representantes de gobiernos del mundo. ¿Alguien va a desconocer a este presidente legítimo cuando un pueblo se va a la calle a darse su propio destino? ¿Alguien lo va a desconocer? ¿Tú crees que eso existe en la práctica, que gane un presidente frente a la tortura que representa y la tragedia que representa Nicolás Maduro y las corruptelas que lo rodean? Ah, no, van a quedarse hasta enero. Eso no existe en la práctica. Es allí la necesidad. Y ese es uno de nuestros primeros decretos. El primer decreto es la designación del vicepresidente y el gabinete. Todo el tren ejecutivo, el nuevo gobierno de Venezuela. El segundo decreto tiene que ser la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Una democracia no tiene presos políticos. Ese es el segundo decreto. Y en ese decreto debe invitarse a una gran concertación nacional, como lo hiciera Chile por allá en la década del 70. Un gran programa de entendimiento nacional para poder rescatar la estabilidad política, social del país y generar condiciones de gobernabilidad. Eso implica, como decía Américo Martín en una oportunidad, que los perseguidos de hoy no se conviertan en los perseguidores del mañana. O sea, no hay persecución, no hay retaliación, no hay acorralamiento al otro porque piense distinto. Ese no es el país que queremos. Ahora, el Henry, país que queremos es un país de soluciones, no de complicaciones. Es un país, un gobierno que aborda el problema de la gente, el problema del hambre, de la falta de medicamentos, el problema del transporte, de los servicios. Ese es el gobierno. Ahora, estamos en Nirgua y aquí hay muchos productores. Incluso algunos se me han acercado a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que Henry Falcón? Pregúntale a Henry Falcón, ¿qué es lo que va a hacer para recuperar la producción agrícola y darle condiciones, por ejemplo? Decía, tercer decreto, eso es en horas. El tercer decreto tiene que ver con la apertura de la frontera. Vamos a abrir la frontera. Zulia, Amazonas, Bolívar, Táchira, pendiente porque vamos a abrir las fronteras y dejarnos de peleas con todo el mundo. Eso de vivir peleando, hoy peleamos con Panamá, mañana peleamos con Colombia, después peleamos con España, le achacamos la culpa de la crisis que no ha podido resolver el gobierno a los Estados Unidos. No, chicos, nosotros vamos a gobernar para Venezuela, para el país, pero también vamos a abrir los puertos y los aeropuertos.
porque la crisis humanitaria en Venezuela es una verdad. La gente se está muriendo de hambre y la gente se está muriendo de mengua porque no hay medicamentos. Y le decimos desde aquí, señor presidente Donald Trump, señor presidente de Argentina, señor presidente del Brasil y también a los chinos y a los rusos, preparen sus cargamentos de comida, de alimentos, también de medicina para que vengan a Venezuela porque vamos a abrir el canal humanitario. Lo vamos a abrir, el canal humanitario, y vamos a revertir todos los procesos de expropiaciones y confiscaciones que se dieron en Venezuela, desatendiendo los elementos básicos que plantea la Constitución y la ley, y con ello desmontaron todo el aparato productivo nacional. Eso lo vamos a revertir, especialmente a Agroisleña, que era una empresa que atendía al pequeño, al mediano y al gran productor. Volvemos al campo con Agroisleña, de la mano del gobierno nacional, porque decía, tenemos que buscar también recursos para inyectarle al campo, atender al campesino, al pequeño, al gran productor. Es un compromiso que tenemos adelante. Venezuela siempre fue un país exportador de alimentos y hoy ni siquiera puede sostener su propia posibilidad de generar alimentos para mantener a su población. Esos son compromisos del nuevo gobierno de unidad, de transición y salvación nacional. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el grupo Ensamble Vitral. Regresamos luego a Nirgua con el candidato Henry Falcón. Y bueno, vamos a hablar de las nuevas designaciones. ¿Dónde vas a poner a Capriles, Henry Falcón? Bueno, hacemos la pausa, ya venimos. Eres Nirgua, sultana del valle, donde anidan recuerdos de ayer. Delicioso es tu clima de hielo y famosa tu linda mujer. Luz de